Mira a Jesús. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígueme. Son palabras de Jesús que nosotros tenemos que abrazar. Lo que Jesús habla, si yo le sigo a Él porque Él es mi Señor, yo tengo que abrazar lo que Él habla. Y muchos hoy las oyen, pero no abrazan esa palabra. Y para entender el llamado que Jesús nos hace ahí, tenemos que abrazar su palabra. Porque hay un peso muy grande en esas palabras. Aquí hay un llamado comprometedor. ¿Lo tomas o lo dejas? Ahí no hay término medio. O sea, o lo abrazas o te alejas. Y me imagino que ahí habían seguro admiradores de Jesús. Gente que le admiraba. Pero hasta ahí. Y el llamado que Jesús hace ahí es a ser discípulo de Él. Ser un discípulo de Él. Ese es el llamado que Él está haciendo ahí. Porque hay quien va a ser discípulos, Él también lo dice en otra porción bíblica, pero no puedes tú ir a ser discípulos si tú no eres discípulo. ¿Okay? Ser discípulo comienza en mí. El pastor puede predicar toda una tarde, pero eso comienza en mí. Aquí hay 3 exigencias en este texto que acabamos de leer. Y un solo camino, no solo, Jesús. La gente le seguía. Porque habían expectativas de beneficio. Si le sigo algo me va a dar. ¿Tú has visto los políticos que a veces llevan gente atrás? O mayormente llevan gente atrás y más en campañas presidenciales, o el alcalde, o el jefe del barrio. Ya va a llevar gente atrás. ¿Por qué lo lleva atrás? O al lado. Porque me va a dar, cuando corone allá, se me va a dar algo. La gente seguía a Jesús en esa expectativa de beneficio. Jesús va directo. Ahí no le da vuelta a la cuestión, Él va directo y Él les muestra a ellos que hay un costo para ser su discípulo. Hermanos, si hoy en día nosotros podemos ver la salvación, para mí fue gratis, pero le costó a Él, le costó su vida, derramar su sangre. A mí no me costó. La salvación viene por gracia, es una dádiva. Pero ser su discípulo sí tiene ahí 3 exigencias, sí tiene un costo. Y podemos ver aquí un llamado relacional. O sea, Él llama a que te relaciones con Él. Por eso el Evangelio es una relación con Él, no una religiosidad. Que es lo que muchas personas creen en la calle, inclusive adentro, y es lo que también a muchas personas asusta. Es un llamado relacional, es un llamado personal, porque yo no puedo aceptar a Cristo en mi vida por mis hijos. Tú eres mi amiga, me caes bien,
yo lo acepto, tranquila. Tú eres salva porque yo lo hago por ti. Es muy personal. Y así igualmente el ser discípulo es algo muy personal, pero que no muchos toman en cuenta hoy en día. En estas palabras de Jesús hay condiciones que la mayoría prefieren ignorar. Yo te invito a que te chequees tú ahí adentro tuyo. Tú eres discípulo de Jesucristo. O sea, están estas tres características en ti. Negarse a sí mismo. Tomar la cruz cada día. Inclusive el 1 de enero, que es para dormir. Tome su cruz. Y seguirle. Ay, yo le sigo, pero las otras dos no sé. No. Si no hay las dos primeras, no hay la tercera. Piensas que le sigues. Estás siguiendo a otra. Si alguno quiere, dice él, tienes que querer. Porque si no quieres, ¿cómo te obligo? Si alguno quiere. Y es Jesús quien te llama. No el pastor Edgar. O sea, es Jesús quien te habla a ti cuando tú lees en la palabra este versículo 23, que también está en Marcos, que también está en Mateo. Es Él que te habla. Ahora, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa eso? Hermanos, ese negarse comienza desde adentro de mí. No solo es lo externo. Y tiene que ver con la identidad de quién soy yo. Por eso yo tengo que abstenerme de unas cuantas cosas que a mí me gustan. O sea, en mi naturaleza humana me gustan cosas que parecieran normal, que no tienen nada de malo, pero tampoco tienen nada de bueno. Y que la palabra, disciplinándome, trabajándome, me manda que me abstenga. Cosas mías, digámoslo, o cosas muy personales tuyas. Es identidad en Él, es el gobierno de Dios en mi corazón, en mi vida, no el gobierno del mundo. Es renunciar a que el yo me gobierne, o sea, a mí mismo me gobierne. Tengo que renunciar a eso. Hermanos, eso se dice fácil, pero ya vamos a ir revisándolo en esta enseñanza en los próximos minutos. Como lo decimos y no lo hacemos. Entendamos lo siguiente. Hay una voluntad de Dios que tiene que imperar. No son mis deseos, no son mis impulsos, no son mis planes. ¿Ya comienzas a verlo? O sea, no son mis planes, son los de mi Dios. Y hay una voluntad de Él donde yo tengo que planificarme por Él, no propiamente yo. O sea, no es lo que a mí se me ocurre. Pero muchas personas no les importa eso. O sea, negarme a mí mismo no es anularme, no es victimizarme. Ay, qué pobrecito yo. Dar lástima, eso no es negarme a mí mismo. O
sea, hay cosas que yo tengo que dejar a un lado de mi vida. Hay una disputa diaria en mi vida. O sea, hay un combate porque el Espíritu se opone, el Espíritu de Dios que debe morar en ti se opone a la carne. Y tu carne no va a querer. Entonces, en esa disputa diaria yo tengo que identificar aquellas cosas que me están alejando de Dios. Yo tengo que reconocer, hermano. Mira, nosotros dejamos de recibir una enseñanza en un servicio o en un discipulado por cualquier cosa. Por cualquier cosa. O sea, un discípulo de Cristo tiene que estar presto siempre a crecer por la palabra y con su espíritu. Hermanos, si eso no lo voy a alcanzar yo en Agua Dulce, tampoco en Netflix, pero ¿qué tiene de malo? Seguimos. Mire, hermano, o sea, negarme a mí mismo me lleva incluso a no dormir más de la cuenta. Las cosas que a mí me pueden gustar. Y ahí yo tengo que identificar por la palabra, reconocer cuando en mí, cuando adentro de mí hay orgullo, cuando hay ira, inclusive cuando vienen los miedos y embargan mi vida, me toman. Hay que identificar eso. Porque ahí es donde la persona se vuelve lastimero, inseguro. Hermano, usted tiene que identificar ahí adentro de usted cuando hay falta de perdón. Revise las personas del entorno de su vida. Si aún queda dentro de ti falta de perdón. Y te la voy a explicar. Nosotros somos de decir, no, yo estoy bien. Yo no sé allá, pero yo estoy bien. Bueno, si tú dices así, hay falta de perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña en Mateo 5, versículo 25, en el Sermón del Monte, de que si alguien tiene algo contra mí, yo tengo que ir a esa persona y sanarlo. Pero cuando yo me justifico, tú tienes que identificar si hay autos en tu vida. No me refiero a un vehículo. No, si hay autojusticia y empiezas a justificarte tú. Si hay autosuficiencia y crees que tú sí puedes. Hermano, tú no puedes nada sin Cristo. Hay quien cree que por su cuenta se puede salvar porque ha hecho muchas obras de calidad. Eso no salva. Entonces yo tengo que identificar qué cosas hay en mí. Ay, yo no quiero ni revisar, pastor, porque es algo reprobado. Bueno, hay un infierno que quema. Ay, no, pastor, pero que yo he hecho, si supiera cuántas obras yo he hecho, no sirve. Y ahí yo tengo que seguir chequeando, identificar si adentro de mí hay necesidad de aprobación. Usted sabe que cuando uno hace algo bueno, la lucha es para que me feliciten, para que haya esa aprobación, para que haya ese aplauso. Hermanos, hay predicadores que si no les aplauden se ponen bravos. Necesidad de aprobación, cuidado. Eso es contrario a Dios. Tienes que identificar si en ti está el querer tener el control. De tu vida en tu mano y de la vida de los que están alrededor tuyo en tu mano. No, hermano.
El control es de mi Señor. Yo estoy controlado por Él. Eso hay que identificarlo. Porque esos son raíces de orgullo, de altivez. O sea, eso es contrario a la humildad que la palabra de Dios nos pide. Hermanos, esto es un proceso diario. Proceso diario. Por eso que cuando alguien deja de congregarse y no es sacudido por la palabra, se hunde. Porque esto es diariamente. La palabra nos tiene que trabajar. Te voy a poner un ejemplo. Hay un hombre en la Biblia que se sentía seguro de que él era lo máximo. Pedro. Y el Señor les viene hablando a ellos de lo que será sus últimos días en su ministerio en la tierra. Y Pedro le decía al Señor, varias veces le dijo, Mateo capítulo 26, 33. Aunque todos se escandalicen de ti, le dijo Pedro, yo nunca me escandalizaré. Yo no. Tal vez ellos. Yo. Y a las horas, antes que el gallo cantara por segunda vez, ya Pedrito llevaba 3 negadas. Y no solamente fueron negaciones, maldiciones. Oye, pero si acababa de decir, y de hecho Jesús lo vio y lo oyó. Hermanos, los discípulos de Jesús fueron procesados, estando Jesús con ellos. Y Jesús les enseñaba. Mira, hermano, nosotros hay veces estamos tapados. Y nos predican y nos hablan. Y uno lo que sabe, pero está tapado. Eso no es de ahorita. Eso era desde aquellos tiempos. Jesús anda con sus discípulos en Unicachi. Y ahí se formó un alboroto. Y vinieron contra Jesús y sus discípulos. Y Jesús tenía 2 discípulos que eran lanzados, atrevidos. Les roncaba, se dice en Venezuela. Lucas 9:54. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, sí, Juan, el del amor, pero ahí no era mucho de amor. Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Hermanos, ellos están hablando con el dueño del fuego. ¿Tú te imaginas cuando Jesús escucha eso y lo ve? ¿Cuál sería la expresión de Jesús? Qué par de locos. Hermanos, ¿y quién los discipulaba? ¿Quién te discipula? Porque eso es una frase muy usada. ¿Quién te discipula? Jacobo diría, el mismo Jesús. Y tengo ganas de meterle candela a esto. ¿Ah? Hermanos, el discípulo tiene que rendirse a su Señor, a su Maestro. Y hay otro personaje en la Biblia, un hombre que también le roncaba. Pero ese fue procesado más rápido. No quiero ni pensar qué hubiese sido de Pablo
que hubiese sido el discípulo Saulo. Porque Saulo, cuando Saulo estaba echado a perder, pero cuando él se encuentra con Cristo en el camino, Hechos 9, a él se le cayeron las estructuras, se las tumbó Jesús. Hermano, ¿sabe qué pasa? Que a otras personas Jesús le ha tumbado las estructuras y ¿sabe qué hemos hecho nosotros tiempo atrás? Las volvemos y las levantamos. El Señor trabajó en Pablo de tal manera, él se dejó. Pablo se dejó porque cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, allá camino a Damasco, él entendió. Y usted pudiera decir, es que a mí no me ha venido ese entendimiento. Te puede haber venido en aquel día, hace no sé, 2, 3, 4 años. Le hablo a uno o le hablo al otro. Pasaron cosas en ti. Y era el Espíritu de Dios hablándote. Pero ¿sabe qué pasa con el hombre en su naturaleza caída humana? Sigue desobedeciendo. Y ahí Dios no te va a obligar. Por eso es que Jesús dice, si alguno quiere, pero mucha gente no quiere. Hermano, Pablo dice en el versículo 8 de Filipenses 3, y ciertamente, note esto, el conocimiento de Pablo no era cualquiera. No tengo todo por basura, dice él. No era cualquiera, Pablo, en lo que había estudiado. Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo. Lo pongo por basura para ganar a Cristo. Mire, hermanos, yo no le estoy diciendo a un ingeniero o a un abogado o a un empresario que ponga eso por basura. La Biblia sí te lo está diciendo. Porque es que si yo digo ahora que fui yo, la Biblia sí. Y poner por basura no quiere decir que lo metas allá en el tacho de la basura. Es que lo pongas a un lado para que Cristo ocupe el paso principal de tu corazón. Hermanos, Cristo ha querido pasearse por tu corazón y esos logros de la persona aquí en la tierra no le dejan, le trancan el camino. Cuando nosotros vemos lo que ocurrió con el apóstol Pablo, un hombre determinado por el Señor, conoció a Cristo y dijo, mira, todos los demás los dejo atrás. Y Pablo no fue perfecto, claro que no. Pero no es fácil una persona de 25, 26, 28 años que conozca de Cristo y tenga un título o tenga clientes, tenga entradas, que tenga de repente un buen nombre aquí en la tierra. No es fácil decir, esto lo pongo en segundo lugar, pero es que la Biblia te lo está diciendo. Te lo está mostrando con Pablo. O sea, si Jesucristo es mi Señor, Él es mi Señor. Y no le estoy diciendo a usted que de aquí a mañana agarre todas las cosas y las bote. Hermano, pero no puede haber nada por encima de nuestro Señor Jesucristo, su nombre, de su palabra, de su espíritu. Pero nosotros negociamos lo santo, barato, 40 soles, 100 soles, 2 horas de una dormidita, porque hoy tengo sueño. Dale otra vez, pastor, con lo mismo. No es con lo mismo. Nosotros tenemos que chequearnos. Hermanos, cada uno de estos hombres pasó por un proceso de muerte para vivir plenamente el llamado. O sea, si no hay un proceso de muerte en nosotros, no experimentaremos plenamente el llamado.
Y eso fue lo que ocurrió con ellos. Después, que yo quiero, Señor, yo voy. Ok, tienes que negarte a ti mismo. Eso tiene que ocurrir. Luego, tome su cruz cada día. Este es aún más profundo. Este pedimento de Jesús es aún más confrontador. Oye, pero no fue Jesús quien fue a la cruz, me dio salvación sin yo hacer nada. Ahora me pide a mí que cargue cruz todos los días. Hermanos, imagínate que Cristo estuviese acá hablándonos ahora con una pregunta. ¿Quién tomó cruz aquí? Y Él conoce los corazones. Y ya estamos para subir con Él a lo eterno. Pero antes, ¿quién tiene cruz? ¿Quién tomó cruz? Y comienza. Algunos que no saben ni qué es, o la cruz les pesa mucho, levantarían la mano así como Barney. El que tomó cruz cada día levanta la mano. Y hay 100 personas. Fueron 20. Ok. Los 20 se van conmigo. Y los 80 no los conozco. Así va a ser. Hermanos, esto no es juego, esto no es negociable. Esto es más profundo y confrontador de lo que tú crees. Esto es lo que el Señor nos llama a nosotros. O sea, tiene que ver con nuestra vida cristiana. ¿Qué significa la cruz? La cruz era un instrumento de madera. Ellos lo catalogaban como maldito. Y maldito el que fuera a morir en la cruz colgado. Porque no era clavado, era colgado. Lo que pasa es que ellos fueron muy crueles con Jesús y lo clavaron. Los desnudaban y los colgaban hasta que le faltara la respiración y morían colgados. Esa era la cruz. Avanzar ahí involucraría morir a volver atrás. Ese es el significado de la cruz. O sea, tu carne muere ahí, va muriendo todos los días. Y yo tengo que dejar atrás las cosas que el Señor te mostró que tienes que dejar atrás. Ay, pero aquello no. Lo que tienes que dejar atrás, tienes que dejar. Porque lo que tú dices, aquello no, hermanos, ¿vale eso que aquello no? ¿Vale tu salvación? Pastor, usted me dijo que es un tema de ser discípulo. Sí, pero es que el que es salvo en la tierra, si no parte a las horas de aquí de la tierra, hermano, tiene que ser discípulo. Si no, no permanece. Y aquí, en esta condición, se quedan, que no continúan, admiradores. El admirador dice, no, yo no estoy para cargar cruz. Simpatizantes. A mí me gusta, pero yo no estoy para comprometerme, pastor. Yo estoy estudiando inglés, estoy estudiando chino mandarín, estoy estudiando cocina, estoy trabajando acá. Yo no puedo. Yo tengo muchachos que atender, un esposo muy delicado. Y ahí se quedan. Se quedan interesados. Aquel que de repente viene a ver qué puedo agarrar, ahí se queda también. No sigue.
Ahí se quedan los discípulos por conveniencia. Aquellos por conveniencia, también, ahí no sigue. Ahí no sigue. ¿Y qué dicen? No, lo que pasa es que, no sé, las mujeres que cantan ahí no sé, no cantan bien. O el pastor no me cae. Cualquier cosa van a poner por no comprometerse. Es muy lejos, es muy lejos. No me gusta, no sé, hay que subir una escalera. Cualquier cosa, ahí se quedan, no avanzan, hermanos. Mire, hermanos, la cruz expone a la persona. Claro que sí. La cruz incomoda. Te va a incomodar. La cruz pesa 75 kilos. Cargaba a Jesús en la cruz por una pendiente. No había dormido, no había comido, lo habían latigado sin ropa para exponerlo. Tuvo que cargarla. Cuesta, la cruz cuesta. Cuesta porque te va a doler. La cruz avergüenza. Porque era lo que buscaba el sistema, avergonzar al que llevaran a la cruz. Pero cuando tú traes eso hoy, hermanos, ¿cuántos familiares se burlan? Porque tú sigues a Cristo. ¿Cuántas amistades? ¿Cuánto te ha costado a veces hablar en público de tu fe cristiana? Hasta que el Señor te va ayudando y ya hoy en día tú lo colocas en cualquier reunión. Pero en un principio te costó mucho. Porque la cruz avergüenza a lo que el mundo practica. Como estamos en el mundo, pero la cruz te forma. Y te va formando. Hermano, Jesucristo sin pecado, pero cargó todo lo de la humanidad. Ahora nosotros sí tenemos pecado. Nuestra carne es la que es colgada en la cruz. ¿Y cuándo se baja de ahí? Hasta que Cristo te lleve. Pastor, y entonces, ¿qué es lo que yo voy a vencer? ¿Al pecado? Diariamente. Porque lamentablemente el hombre no deja de pecar mientras esté en la tierra, porque la carne no se va a regenerar aquí. Entonces, tienes que estar en la cruz, cargando cruz. O sea, cargar cruz es como que tú estuvieras en la cruz. Pero alguien dijera, pero pastor, ya no lo hizo Cristo. Sí. Pero tú tienes que cargar la tuya aquí, en el tratamiento contra nuestra vida pecaminosa, nuestra carne pecaminosa. A eso se refiere Jesús. O sea, yo me niego a mí mismo. Sin embargo, hay cosas que se meten hoy, se meten más tarde, por tus oídos, por tus ojos. Usted sabe que es así. Y vienen al pensamiento, se meten al corazón. Por eso es que hay que cargar cruz. Hermano, duele a veces. Mira, cuando alguien se mete contigo y te ofende, no me digas que no se te revuelve adentro. Pero la Biblia me dice que yo tengo que orar por mi enemigo, que yo tengo que poner la otra mejilla, que tengo que regalarle mi chaqueta que compré la semana antepasada. Hermano, usted sabe muy bien, si Jesucristo no es tu Señor, tú no pones otra mejilla. La cruz. La obra de Cristo en la cruz y lo que Cristo nos pide a nosotros de cargar cruz cada día nos va a ir formando. Así es para su reino. O sea, para el gobierno de Dios en tu vida es así. Te niegas a ti mismo y tomas cruz
todos los días. Porque el reino de Dios es entrega, es obediencia y es sacrificio. Ese es el reino de Dios. Si no hay entrega, hermanos, nos cuesta a veces. Y el pastor se vuelve cansón. La pastora, el líder, se vuelven cansones. ¿Viste? Yo no quería esto. Me puse a ir. Ahora, comprométete con esto, comprométete con aquello. Y el alquiler ahí encima. Hermanos, el Señor está al control de tu vida. Tenlo por seguro. Y Él es quien te sostiene. No creas que no sé, 1.500 soles que te ganan, 2.000, 1.200. No, no creas tú que es por ti. No, no creas eso. Es el Señor quien te sostiene. Hermanos, sí cuesta, claro que sí. Pero aquí es aprender de Jesús. Aprendo de Jesús. Y en el aprender de Jesús, yo tengo que mirarlo a Él. Mirarlo y amar como Él. Amar a Dios y amar al prójimo. Tu vida es como la cruz. Hacia arriba, tú amas a Dios. Y hacia los lados, tú amas al prójimo. Pero por tu cuenta tú no puedes nada de eso. De bromas amas a tu esposa y a tus hijos por tu cuenta. Y hay veces ni siquiera ahí. Para el prójimo. Pero con Cristo sí. Porque en la obra de la cruz y cargando cruz cada día, somos transformados. Pablo fue transformado. Pedro fue transformado, costó un poco más. Juan fue transformado. Jacobo fue transformado antes que lo mataran con una espada. Y hay que morir al ego. Y al ego se muere todos los días en la cruz. Lo que pasa es que ese ego tiene más vidas que un gato. Porque ahí es donde se peca desde la carne, en el ego. Pero en la cruz va muriendo ese pecado constantemente. Hermanos, la cruz nos enseña a nosotros fidelidad. Noten lo que Jesús dice en el versículo 24 de Lucas 9. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, yo tengo que estar dispuesto a perder mi vida para ser salvo. O sea, la vida que yo llevaba diariamente en tiempos atrás, se perdió. Tienes que estar dispuesto. Es la única forma para salvar tu vida. Ahora, ¿sabe cómo logras esto? Centrado en Jesús. Centrado en Él. Lealtad con Él. ¿Sabe cómo es esa lealtad? Mirando a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. Pastor, pero no puedo tener imágenes en la casa. Tenía un crucifijo. No me refiero a eso. Es mirar a Jesús por la lectura bíblica. Es ver toda su obra. Yo no le quito los ojos a Jesús. Hermanos, cuando Pedro caminó por el agua, en el mar, mientras miró a Jesús, él caminó. Los pasos que él dio fue mientras miró a Jesús. Cuando él miró de dónde venía el ruido del viento, ¡pam!, se hundió. Esa es la demostración del cristiano. O la demostración que nuestro Señor quiere para el que le sigue a Él. No son las circunstancias, hermano.
Lo que a mí me va a sostener es mirar a Jesús. Porque esto es identidad con mi Señor. Saber quién soy yo. Porque yo mirar a Jesús y aceptarlo a Él como mi Salvador. Soy hijo de Dios. Antes no soy hijo de Dios. Al yo aceptar a Jesús como mi Salvador, su Espíritu viene a morar en mí. Esa es la identidad que hay en mí. O sea, no es de venezolano, no es de peruano, no es que tienes o no tienes dinero en tu bolsillo. Es quién eres tú en Cristo, un hijo de Dios. La tercera condición, sígueme. Hermanos, aquí se define el camino, el sentido que tiene el camino. Aquí se define el seguir a Cristo. ¿Y cómo es, pastor? ¿Cómo es? Por su palabra, con su espíritu. Es un llamado relacional. Pero atención, también es radical. Es un llamado radical. Y las personas creen que porque jueves y viernes santo hablaban bajito, porque no comieron carne, porque sería ni una mala palabra, ya tienen una relación con Dios. No, señor. Esto va más allá, esto es más radical que eso. Esto es algo de corazón. Hermanos, esto es permitirle a Él que me enseñe. La gente se cierra a esto. Cuando la gente se cierra a esta enseñanza, no le está permitiendo a Jesús que lo enseñe. Yo tengo que dejar que Él me enseñe. Para que mi naturaleza humana disminuya. Para que sea Él viviendo en mí. Mi caminar no es egocéntrico. Yo tengo que ir dejando ese egocentrismo. Lo dirige Él, Cristo en mí, va dirigiendo mi caminar. Es en su voluntad, es con humildad y obediencia. Ese llamado, hermanos, me precisa y me desafía. Claro que los desafiaba a ellos ayer, pero hoy mucho más a nosotros, porque hoy hay más distracciones, hoy hay más seducción que antes. O incluso, hoy hay iglesias, congregaciones que se vale pecar. Incluso hay gente que fuma marihuana. O personas del mismo sexo con una relación. Porque es un evangelio muy light, muy moderno. Se vale todo. No, ese no es el reino de Dios. Ese llamado que hizo Jesús aquella vez no tiene que ver con eso, hermano. Y es lo que el Señor quiere que nosotros la corrijamos. Es el reino de Dios. Y en el reino de Dios yo estoy rendido. Es santidad. Tiene que haber santidad en nosotros. Si no, no somos discípulos. No pudiéramos seguirlo. Y alguien te pregunta, ¿de quién tú eres? Yo soy mío mismo. Soy de la mujer mía. Me salió maracucho. No, hermanos. Tú perteneces a Dios por creación y por redención. Su obra en la cruz te redimió. Y tienes que tener identidad mirando a Jesús. O sea, somos diferentes al mundo, hermano.
Pero no porque excluyamos al mundo, sino porque el mundo no se quiere incluir en el reino de Dios. Voy construyendo en el camino junto a mi Señor. Voy construyendo. Y ahí es con fe. Ahí hay beneficio. Ahí la paz de Él en mí. Ahí hay transformación. Es su propósito. Ser tu discípulo cuesta. Tiene un costo. Y en algunos vienen miedos. Porque el ser cristiano, ahora me van a decir por ahí, mira dónde va el evangélico ese, pastorcito, ¿qué van a decir mis primos? O les da miedo sencillamente que la presencia de Dios lo invada. ¿Le tienen miedo al compromiso? Hermanos, ten claro esto. Jesús sabe por qué y para qué te llamó. Él lo sabe. Él lo sabe. Y aunque el camino es estrecho, es el que Él indica. Hay otros. Y hay otros que tienen avisos luminarios, hay otros que tienen unas promotoras afuera, pasa por aquí, pasa por aquí. Hay otros que dan ofertas, pero el que Él indica es uno solo. Solo es. El que está en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Si no es por mí, dice Él. Hermanos, muchas personas hoy en día tienen la mirada puesta en cualquier cosa, inclusive en religiones raras que han salido. Pero es solamente Jesucristo quien te lleva al Padre. No hay de otra forma. Y eso ni siquiera tiene discusión. Un solo camino. Y es lo que el Señor quiere que tú puedas revisar, que tú puedas chequear. Hay una libertad que solo ocurre cuando te rindes al Señor. Y eso es todos los días. Yo me rindo a mi Señor todos los días. Hermanos, eso se aprende, eso se va aprendiendo. Pastor, ¿y usted no hizo servicio de Semana Santa? ¿Por qué? Nosotros vivimos en el poder de la resurrección, abrazamos la obra de Cristo en la cruz, pero esto no es un asunto de 2 días, esto es todos los días, todos los días. O sea, tú no puedes tomarte vacaciones y sacar a Cristo de tu vida. ¿Qué es eso? Esto es rendido a Él. Claro que hemos fallado, pero nuestro Señor es de todos los días y todas las horas del día. Es una relación profunda con Él, radical. Ah, no, entonces hay quien cree, hay que si no hacemos un servicio de resurrección, hermanos, Cristo resucita en nosotros. O en ese poder vivimos diariamente. Es como el nacimiento de Jesús. ¿De qué sirve que yo haga, no sé, la obra más grande del nacimiento, pero no haya nacido en tu corazón ese amor por Él?
Y ahí, hermanos, es siguiéndole. Es permanencia. La iglesia permanece. La iglesia ha permanecido por 2000 años y hoy tú estás sentado ahí. La iglesia no es un lugar público. La iglesia eres tú. Y donde quiera que tú estés, eres la iglesia. Pero tienes que congregarte. Tenemos que compartir los hermanos en alegría. Tenemos que cantarle a nuestro Señor. Tenemos que recibir una palabra que nos desafía. El llamado de Él es radical. Y ahí su presencia. Y ahí no hay lugar. No hay lugar para el orgullo. No lo hay. Lo identificas y lo quitas de tu vida. Ahí no hay lugar, hermanos, para la ira. ¿Ya iraste? Ok, pero corta con eso. Porque si no cortas con eso, estás pecando. Es el gozo del Señor el que debe estar en nosotros. Pero no por un decreto mío. Es porque se va cultivando desde su espíritu a mi espíritu porque creí en Jesús. Y porque le voy siguiendo en el camino. No te resistas más a Él. No huyas del costo. No huyas de la dependencia de Dios. Tiene que haber una dependencia de Dios en tu vida. Claro que hay veces pensamos, ¿cómo voy a hacer el próximo mes? Hermanos, pero esos pensamientos tienen que apagarse en ti. Claro que tienes que trabajar, que tienes que hacer varias cosas, pero tu mirada está primeramente en Jesús. Y tú tienes que estar claro que Él no te va a desamparar. Él te ha sostenido y Él lo va a seguir haciendo, pero tú tienes que ir con Él en el camino. De eso se trata el Evangelio. Dependencia de Él, es fe, es compasión, hermano, que nos duela a la gente. Por eso predicamos de Cristo. Ese es el costo. El costo es rendido a mi Señor, yo voy creciendo. Hay cosas que me niego, de las que yo quería antes, negarme a mí mismo. Hay una cruz que pesa, hay días que pesa más. Inclusive hay días que esa cruz maltrata en el hombro, en los brazos, en las piernas, en la espalda. Hermano, no puede ser que a ti te da, no sé, te duele un dedo, ya no voy. Hermanos, en la situación que sea, no te resistas a tener tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura. No puedes estar sentado a lo parado. No puedes parado, acuéstate. Tengo fiebre. ¿Y saben dónde va a dar más fiebre? En el infierno. Y allá no hay paracetamol ni nada de eso. Ay, qué calor. Calor. Ah, no, pero entonces la gente, el pastor, ¿para qué le dice así? Hermanos, el reino de Dios tiene que ser tu opción. No puede haber otra opción. Es el reino de mi Señor. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos han distorsionado el mensaje. Y por eso es que usted ve gente que refleja un evangelio mal enseñado. Y hay mal testimonio. Y se habla fuera de la palabra. Y se practica lo que no es. Y a la gente se le dice y es como que tuvieran los ojos tapados. Hay gente enseñando fuera de la palabra. Tienen bendiciones sin cruz, victorias sin lucha, corona sin sacrificio. Ese no es evangelio. Tienes que
Buscar a Cristo verdaderamente, evangelio de verdad. Que si tú entregas la vida, tú la vas a poseer. Que es perder para ganar. No, que nunca pierdes. No, Señor, hay que perder a veces para ganar. Porque eso está en la palabra. Es morir para vivir. Es bajar para subir. Pero solo con Él. Es convertido a Cristo. Si no, no. Mucha gente ha tratado de hacer esas cosas. Pero si no está convertido a Cristo, no vas a poder. Porque no es seguirle sin antes yo cargar cruz. No es cargar cruz sin antes no negarme a mí mismo. Y no puedo hacer estas cosas si no quiero. Por eso es que Jesús dice ahí, si alguno quiere. El que no quiere, pues no quiere. No, lo voy a obligar, me lo voy a traer amarrado. No va a servir, hermano. Y ahí el Señor te muestra esa libertad que solo ocurre cuando te rindes a Él. Todos los días. Es todos los días. Es mirando a Jesús. No hay de otra forma. Es lo que el Señor nos llama a nosotros hoy en día a hacer. Analiza este versículo. Versículo 25 de Lucas 9. Pues ¿qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué le aprovecha? Nada, hermano. Pero hay personas que creen que porque ganaron unos clientes más, o porque me otorgaron el crédito, o porque tengo una línea nueva, o porque me voy a graduar, ya Cristo pasa a un segundo plano. Porque me compré un carro, ya no tengo dónde estacionarlo. Porque me nació un hijo, 2 hijos, no tengo quien me lo cuide. Hermanos, si los hijos son bendición, y si te llegó un carro, bendición, gloria a Dios, ¿cómo yo voy entonces ahora a poner a mi Señor en un segundo plano? Ahora, no hablo como si yo no lo hubiese hecho. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho. Y no puede seguir siendo así. Hermanos, esto nos tiene que tratar a todos. El llamado de Jesús es radical. Y tenemos que entender a Jesús, porque hay respuestas en su palabra. Ahora tú te preguntas ahí, ¿qué puedo hacer? Reconoce con sinceridad dónde está el problema. Reconoce. El Espíritu Santo te muestra dónde está el problema. Porque siempre vemos que el problema está en el otro y en las otras cosas. Inclusive, el problema es la iglesia. El problema es ese pastor que parece loco. Tanto que me costó graduarme y ahora hay que... No, hermano. Yo no te voy a mandar a ti a nada. Yo te puedo dar es un consejo con la palabra de Dios. La palabra nos muestra las cosas que tenemos que hacer. No pongas nada por encima de Jesucristo el Señor. Y rinde esas áreas. Esa área que uno dice, no me toques esa tecla. No, esa tienes que rendirle al Señor. Mirando a Jesús. Señorío. Señorío de Cristo en mi vida. Hermanos, para yo dejar de ver un juego de fútbol, de un mundial, o jugar un partido un domingo en la mañana, o el tema de la política, o yo mismo para jugar play, cualquier cosa, contrario a lo que es la vida cristiana, yo mismo soy.
o yo mismo era. Gloria a Dios. Me sigue transformando. Y la gente sabe cómo dice, Señor, te entrego todo. Mayormente cuando la gente dice, te entrego todo, es de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque aunque sí debes entregar todo, tú tienes que especificar, Señor, te entrego mi pasión por el fútbol. Así, te pongo la final del mundial a la hora que empieza el servicio. Te pongo un juego de tu equipo en Copa Libertadores, jueves a las 5 de la tarde, cuando tienes discipulado. Vamos a ver. Te lo entregué, Señor. Tiene sabor, hermano. Y más si preguntas luego, ¿cómo quedó el juego y tu equipo ganó? Gloria a Dios. Ganó, te entrego todo. Así nos sirve, hermano. Empieza desde lo pequeño. Señor, aquí está esto. Es en la enseñanza de Él, es viendo a Jesús, la humildad de Él. Pero sabe que es importante la actitud de Él. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2. ¿Cuál actitud, pastor? Un hombre dispuesto, que cayó cuando tenía que callar, que se dio sus derechos. Un hombre con un corazón de siervo, rendido a la causa de su Padre y al amor que le tiene a la humanidad. Humilde, ese es Jesús. Hermanos, tienes que tener claro esto. Es un proceso en el que estamos nosotros diariamente. Es un proceso. Por lo tanto, no te condenes cuando falles. No, no te condenes. Lo que tienes que hacer es correr a los pies de Cristo. Juan 16:3, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Va a haber aflicción, pero confiemos, Él venció al mundo. Por eso yo corro a los pies de Él. Él sabe que tú vas a fallar, que vas a pecar. Y no es que tengas luz verde para pecar, pero Él sabe que tú estás batallando, que estás luchando. Y cuando fallé en mi carne, yo corro allá a los pies de Cristo, en mi espíritu, con mi alma rendido a los pies del Señor y someto a la carne, porque no se puede quedar el pecado instalado en mi vida. De eso se trata el Evangelio. Hermanos, cada día hay una nueva oportunidad, cada día de tu vida. Por eso, hagámoslo bien. Y yo sé que hay impedimentos, pero no te enrolles tú tanto para escuchar una palabra, hermano, para buscar del Señor, para leer la Biblia. No te enrolles. Ser discípulo de Cristo es un privilegio. Y ser su iglesia, gloria a Dios porque le hemos conocido. Somos su iglesia. ¡Qué privilegio, hermanos! En libertad, lejos de la religiosidad. Mira cómo Jesús le dice a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, permanecer en la palabra, es la Biblia, la palabra de Dios. Yo ahí permanezco, es la autoridad de Dios en la tierra. Yo no puedo estar en un lugar donde no se predique la palabra. Yo permanezco ahí, yo soy discípulo de Jesús. ¿Y sabe qué dice él ahí en el 32? Y conoceréis la verdad. Voy conociendo la verdad porque estoy más metido en su palabra y su espíritu. Hay cosas que me sacuden, hay cosas que me confrontan, hay cosas que quizás no me gustan del todo, pero yo estoy ahí, Señor, siguiéndote. Y yo sé que tu palabra está trabajando en mí.
Jesús le está hablando ahí a creyentes, los que habían creído en Él. Ahora, tú creíste en Jesús. Mira, hermanos, yo sé que hay defectos en nosotros, pero creíste. Tú tienes que preguntarte, ¿creíste? Esa palabra es para ti. Hay que permanecer en Él, ser verdaderamente un discípulo de Cristo. En esa verdad que Él dice ahí, el importante es Él, no tú, no yo. Porque es que a veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto, lo máximo en Guaracha yo. Oh, yo que estoy yendo ahí. Oye, debería andarse con una piedra en los dientes. Ya se le pueden caer. Hermanos, no, porque yo voy para allá y yo no soy cualquiera. Tú y yo no somos nada. Quien nos da valor a nosotros es Jesucristo. Y hermano, yo tengo que aprender entonces, si estoy pensando así, a romper con el ego. Porque yo tengo una batalla triple en mi vida. ¿Con quién? Con el ego. Cuando la carne se quiere entronar, la persona tiene que romper con eso. Luego, ¿con quién? Con el mundo. Romper con la seducción del mundo. La gente está acostumbrada a echarle la culpa al demonio. No, hermano. Hay una lucha en nosotros interna. Luego hay una lucha con el mundo que está influenciado por Satanás, sí. Pero es el mundo que te pone mil cosas. Y tú tienes que aprender a identificar y decir, no, señor. Y lo tercero, romper con el maligno. Son tres frentes de batalla que la persona tiene. Hermano, Jesús se encarnó y Él vino para enseñarnos a nosotros, para que miremos a Jesús cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, cómo Él era, cómo se comportó. Y cuando Él estuvo aquí nos llama y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Pero entonces el enemigo te entrampa en tu carne, te entrapa en el mundo y la seducción que viene a tu vida. Y vienen las huestes espirituales de maldad. No te dejes, porque ya Cristo venció en la cruz. Ya venció. No te dejes tú. No te unas a ellos. Como pastor, ¿cómo me uno? Versículo 26 de Lucas 9. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, Jesús, cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Cómo me burlo, pastor? Cuando lo niego. ¿Cuándo lo niego, pastor? Cuando lo rechazo. Cuando lo resisto. Y yo he conocido de Cristo y he oído de Cristo y yo me he encontrado con Cristo otras veces. Puede pensar la persona. Pero al igual que el joven rico, sacó sus cuentas y se fue. Él se burló. Él lo negó. Él lo rechazó. ¿Cuánta gente ha hecho así? Hermano, si usted está oyendo esta palabra y sabe que hay cosas que Dios le ha mostrado, hermano, porque la pregunta de nosotros es, ay, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Reconoce con sinceridad dónde está el problema y se dará cuenta que el problema está en ti y que depende de ti poner eso a un lado y correr a los pies de Jesucristo. No hay de otra. Jesucristo espera de ti. Él espera. Él está esperando de ti. Cuando te veas en el espejo y te veas quizás con menos cabello, más gordito, más cabezón. Y ahí, Jesucristo espera de ti. Quítelo tú ahí en el espejo. Está esperando de ti.
Dios ha sido bueno, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, ¿quién le llevó a la cruz a Él? Todos los que pecamos. Todos los que pecamos. Ay, pero yo no estaba ahí. Pero cuando pecas, te anotas con los que lo llevaron a la cruz. Él quiere discípulos. Quiere discípulos. Te pregunto a ti, ¿lo vas a dejar esperando? Quiere discípulos. Ay, pastor, pero es que tiene un costo muy grande. Él está contigo. Él te va a ayudar. Su espíritu mora en ti cuando tú aceptas a Cristo como Salvador. Ahora, vamos a ser discípulos de Él. Él te está esperando. Tú lo vas a dejar esperar. Solo tú no puedes. Solo no puedes. Pero el Espíritu Santo está para ayudarte. ¿Tú quieres?